L'Espagnol dans ta poche, episodio 17. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida a L'Espagnol dans ta poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Te gusta el cine español? Pues en el episodio de hoy te explicaré brevemente la historia del cine en España hasta el año 2000. Primero, hablaré un poco de la llegada del cine a España. Después, desde principios del siglo XX hasta la Guerra Civil. Luego, durante la Guerra Civil y la posguerra. Más tarde, el nuevo cine español, el destape y, para terminar, el cine de los 80 y 90. Como hay mucha información de películas, hablaré de las más destacadas. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Llegada del cine a España. Lo primero de todo, te explicaré un poco el contexto histórico para comprender mejor los acontecimientos ocurridos. A finales del siglo XIX, el panorama en España no era muy favorecedor. Había perdido todas sus colonias en América y Asia. Sus exportaciones eran escasas. Su nivel de alfabetismo rondaba el alrededor del 50% y su tasa de natalidad era menor comparada con otros países vecinos. A pesar de lo anterior, malgré en francés, el nacimiento del cine en el país fue similar al de otros lugares del continente europeo. Las primeras exhibiciones cinematográficas en España tuvieron lugar en Madrid en mayo de 1896. A Alexandre Promio se deben las primeras cintas rodadas en España, en Barcelona y Madrid, en junio de 1896, para la Casa Lumière. A esta presentación asistió gente rica, aristócratas y empresarios de negocios, des hommes d'affaires en francés. Los primeros españoles que rodaron películas lo hicieron en 1897. Rodar es un sinónimo de filmar, filmer en francés. Las primeras películas rodadas eran eventos o sucesos como fiestas o celebraciones políticas y culturales. Por eso, una de las primeras escenas rodadas es gente saliendo de una misa. En 1897 se filmó Riña en un café. Una riña es una pelea, un conflicto entre dos personas. Esta película está considerada como la primera película española, dirigida por Fructuós Gelabert. Siglo XX. Desde principios de siglo hasta la Guerra Civil. En la primera década del siglo XX, el cine toma como base los dramas teatrales nacionales. Junto a Gelabert estuvieron también Ricard de Baños y Segundo de Chomón, dedicado al cine fantástico. Estos son considerados los pioneros del cine español. Los tres escogieron trabajar en Barcelona, volviendo a la ciudad en el primer centro del cine español durante 2 décadas. Se inicia el predominio de las llamadas españoladas, que exageraban el carácter español y que duraría hasta la década de los 80. El primer director español de éxito internacional fue Chomón,
Entre sus aportaciones al cine se encuentra el sistema de coloreado artificial, llamado Cinemacoloris, y un gran número de innovaciones en efectos especiales, como por ejemplo el uso de maquetas que podemos ver en la película Choque de trenes o de las sobreimpresiones en Pulgarcito, de 1903. Durante la Primera Guerra Mundial, España vivió una especie de época de oro, ya que permitió al cine desarrollarse. En estos años, 28 productoras realizaron 242 películas, de las cuales 77 fueron documentales. También se realizan dramas históricos como Vida de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América, en 1917. Adaptaciones de folletines, feuilleton en francés, como Los misterios de Barcelona, de 1916, u obras teatrales como la de Don Juan Tenorio. A principios de los años 20, los géneros de estos años estuvieron inspirados en el folclore y la cultura popular, como por ejemplo Paloma, en 1921, La Casa de la Troya, 1925, y La Aldea Maldita, 1930, todas del director Florian Rey. Esta última se convierte en un éxito en París. Al mismo tiempo, Buñuel y Dalí estrenaban Un perro andaluz, ambas del cine mudo, le cinéma muet en francés. El cine mudo español tuvo relevancia en cuanto al número de películas producidas y al de empresas productoras. En Hollywood, la gran cantante española Concha Piquer participa en el primer cortometraje sonoro de habla hispana. Piquer también rodó en París la película Silente, El negro que tenía el alma blanca, de 1927. Silente significa muda. Y también la película parcialmente sonorizada La bodega, de 1930. Ambas dirigidas por Benito Perojo. En 1929, Francisco Elías Riquelme rueda El misterio de la Puerta del Sol, estrenada en enero de 1930. Esta es considerada como la primera película sonora del cine español. En 1928 nació el primer cineclub en Madrid, ubicado en una residencia de estudiantes en donde saldrían intelectuales y artistas como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Severo Ochoa. En 1932, en pleno fervor surrealista y del género documental, Luis Buñuel realiza el cortometraje documental Las Urdes, Tierra sin pan. La película muestra y denuncia la pobreza y miseria del pueblo de Las Urdes y es rápidamente censurado. Destacan también las películas de Benito Perojo, El hombre que se reía del amor, de 1933, y La verbena de la paloma, de 1935. Esta última con récords en taquilla. La taquilla es el lugar donde compras las entradas del cine. Cine de la Guerra Civil y la posguerra. La Guerra Civil fue desde 1936 a 1939. En este periodo no hubo ninguna producción. Desde 1936, los dos bandos empiezan a usar el cine como medio de propaganda. En el bando franquista se crearía
el Departamento Nacional de Cinematografía. En 1939, el conflicto finaliza con la victoria del dictador Franco y empieza una dictadura que duraría casi 40 años. Los artistas tenían dos opciones. La primera opción, unirse al gobierno franquista, o la segunda opción, abandonar el país. Esta opción fue elegida por Luis Buñuel y Carlos Velo. Junto a ellos, muchísimos intelectuales tuvieron que huir al exilio. Huir significa fuir en francés. Durante la dictadura de Franco se instaura la censura y se impone la obligatoriedad del doblaje al castellano de todas las películas estrenadas en España. Doblar una película al español es traducir las voces de una película extranjera usando voces españolas. En la década de los 40 destacarían directores como Ignacio Iquino, Rafael Gil, Juan de Orduña, Alberto Román y José Luis Sáez de Heredia con la película Raza de 1942. Curiosamente, el guión de esta película es del propio Franco. Y sobre todo destaca Edgar Neville con La Torre de los Siete Jorobados de 1944. En 1942, el Estado crea Nodo, Noticiario y Documentales. Es una institución que se vuelve clave para dar a conocer la información oficial hasta 1976. En la década de los 50 nacen dos importantes festivales en España. En 1953, el Festival de Cine de San Sebastián, y en 1956 tiene lugar la primera Semana Internacional de Cine de Valladolid, o Seminci. En esta década destaca Fedra, de 1956, del director Manuel Mur Oti. Por su parte, Marcelino Pan y Vino, de 1955, de Ladislao Vacca, es la primera película española a obtener el reconocimiento de la crítica y del público a nivel mundial, llegando a ganar el premio Oso de Plata de Mejor Director en el Festival de Cine de Berlín, y desataría una moda de niños actores de la que formarían parte las películas protagonizadas con gran éxito, como por ejemplo Joselito, el niño cantor, Marisol, que también cantaba, Rocío Dúrcal, otra cantante, y Pili y Mili. Pero en los años 50 y 60 el cine no se limita a rodajes protagonizados por niños prodigio. La influencia del neorrealismo se hace evidente en nuevos directores como Antonio del Amo, José Antonio Nieves Conde, con su película más destacada, Surcos, Juan Antonio Bardem, con Muerte de un ciclista, y Calle Mayor, Marco Ferretti, con Los chicos, El pisito y El cochecito, Luis García Berlanga, con Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, Los jueves Milagro y sobre todo la película Plácido y El verdugo. En muchas de ellas interviene el que quizás sea el más importante guionista de la historia del cine español, Rafael Azcona. Juan de Orduña obtendría un clamoroso éxito comercial con El último cuplé, protagonizada por la cantante también y actriz Sara Montiel. Buñuel volvería ocasionalmente a España para rodar Viridiana y Tristana, basada en la novela de Benito Pérez Galdós y protagonizada por Catherine Deneuve y Fernando Rey. Ambas películas, especialmente la primera, causaron cierto escándalo en el contexto represivo de la dictadura franquista. El nuevo cine español.
Seguimos en la dictadura que duraría hasta 1975. Después tendríamos unos años de transición y a continuación empezaría la democracia. En los años 60 se impulsarían ayudas estatales al cine y a la Escuela Oficial de Cine, de la que saldría la mayoría de los nuevos directores, generalmente de izquierdas y opuestos a la dictadura franquista. Entre estos destacan Mario Camus, Francisco Regueiro, Manuel Summers y sobre todo Carlos Saura. Fuera de esta corriente, Fernando Fernán Gómez realizaría la clásica El extraño viaje. Mientras tanto, Orson Welles filmó la película Campanadas a medianoche en 1965. Jaime de Armiñán, autor de Mi querida señorita y Jo, papá, conseguiría un gran éxito de taquilla. La llamada Escuela de Barcelona fue influenciada por la Nouvelle Vague francesa y destacan Jacinto Esteva, Pere Portabella, Joaquim Jordà, Vicente Aranda, Jaime Camino o Gonzalo Suárez, que realizarían sus obras más importantes en la década de los 80. Con el fin de la dictadura se suprime la censura y se permiten las manifestaciones culturales en otras lenguas españolas. En un principio triunfan los fenómenos populares del destape. Este tipo de cine se caracteriza por mostrar desnudos femeninos en donde los protagonistas suelen ser actores como Alfredo Landa, Andrés Pajares, Fernando Esteso, Antonio Ozores, José Sacristán y José Luis López Vázquez. En cuanto a las musas del destape, destacan Bárbara Rey y Victoria Abril, entre otras. Estos actores protagonizaron el 50% de las películas de esa época, en donde mezclaban la comedia con el erotismo, mostrando la sociedad liberada de la dictadura. En los primeros años de la democracia se abordan temas polémicos y se revisa la historia nacional reciente, como por ejemplo, con Canciones para después de una guerra, de Basilio Martín Patino, o El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Otras son recreaciones de los años más grises de la dictadura, como ocurre con Pim Pam Pum Fuego, de Pedro Olea, donde se describen las dificultades de supervivencia de los perdedores en la España más puramente franquista, o particulares visiones grotescas del franquismo, como en La escopeta nacional, de Luis García Berlanga. En los años 80, los cambios políticos se reflejan de una forma inmediata en películas como Camada Negra, de Manuel Gutiérrez Aragón, Tigres de papel, de Fernando Colomo, Asignatura pendiente, de José Luis Garcí. Este director ganó en 1982 el primer Oscar español con la película Volver a empezar. A la vez comienza a hablarse del llamado Nuevo Cine Vasco, en el que se encuadran directores como Moncho Armendáriz, Juanma Bajo Ulloa, Imanol Uribe e Iván Zulueta. De esa época es también la excelente versión de La colmena, la novela de Camilo José Cela que filmó Mario Camus con un reparto excepcional. El reparto o elenco es el grupo de actores que actúan en una película. También en esos años destaca la llamada comedia madrileña, representada por directores como Fernando Colomo, Fernando Trueba, Alex de la Iglesia, Santiago Segura y sobre todo Pedro Almodóvar. Más tarde alcanzarán gran importancia Alejandro Amenábar y Julio Medem. En otro episodio te hablaré del cine español del siglo XXI. ¿Y tú? ¿Qué películas españolas del siglo XX conoces? Déjame un comentario. En el próximo episodio hablaremos de Argentina.
Si te ha gustado el episodio, compártelo, suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, visitar mi página web www.profedeflele.es y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo, espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.